bendiga, hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro servicio. Quiero darle las gracias a Dios por cada uno de ustedes y porque también como iglesia local se están conectando para escuchar la transmisión, y también a todo aquel que nos sigue a través de estas redes sociales. Gracias, que sea de bendición este mensaje de la palabra, y que el Señor también produzca paz en sus corazones, ya que hoy vamos a hablar de una segunda categoría, y esta categoría es el desaliento. Animéis a los desalentados. Así que vamos a hacer la lectura que es pertinente a este pasaje y después vamos a orar. Y dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice de la siguiente manera: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra y al mismo tiempo ser edificados por ella, porque es lo que deseamos, crecer en tu palabra y madurar en tu palabra para que todo lo que hagamos sea eficaz y sea agradable, obviamente, para tu gloria. Usa mi vida y también abre el entendimiento de tu iglesia para que pueda recibir esta maravillosa palabra, este mensaje que ayudará a crecer su vida espiritual y madurar en su vida espiritual. Al saber, mi Dios amado, que harás mucho más, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. De manera de introducción, nosotros hemos escuchado frases muy célebres, cotidianas, y obviamente también hemos visto actitudes que respaldan estas frases. Una de ellas es esta: tirar la toalla. Por lo regular, esta actitud, tirar la toalla, la vemos en deportistas al competir en un juego para lograr el primer lugar o ganar la competencia. Y al no obtenerlo, vemos cómo arrojan los trapos en una actitud de impotencia y antideportista. En la iglesia también vemos cómo líderes y congregantes arrojan las toallas en frustración a no lograr sus objetivos y al tener un contratiempo o conflicto en la iglesia misma. Así que, recordando la enseñanza pasada, vimos que el servicio eficaz no toma sentido hasta que la persona sea una nueva criatura. Sí, vuelvo a repetir, el servicio eficaz no toma sentido hasta que la persona sea una nueva criatura. La Biblia nos enseña en este pasaje la importancia y el deber que tiene el servicio en amor y por amor mutuamente. Eso es lo que nosotros debemos reflejar como iglesia. El amor que hemos recibido de Cristo, ya que el amor y la verdad es la base del Evangelio, es la base de nuestra fe. Así que sirvamos en amor los unos a los otros. Y os exhortamos, hermanos, así dice Tesalonicenses, a que amonestéis a los indisciplinados y animéis a los desalentados y sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Hoy veremos la segunda categoría, es la siguiente: animéis a los desalentados. El diagnóstico, como vemos, es diferente. La vez pasada estábamos hablando de disciplinar a los desordenados. Amonestéis a los desordenados. Pero en esta ocasión el diagnóstico, como vemos, es muy diferente, porque ahora es animar a los desalentados. Obviamente, aquí ya no vemos disciplinar a los desordenados, sino alentarlos. El texto tal como aparece aquí quiere decir, o significa en el griego, o se da a entender en el griego, un alma pequeña. ¿Y qué es un alma pequeña? Un alma pequeña es una persona que es vulnerable a las circunstancias en las que se ve rodeada. Obviamente está expuesta, se ve frágil. Y al tener esta fragilidad y vulnerabilidad, obviamente la hace muy pequeña, verse expuesta ante la situación que está retando en ese momento o que está viviendo
en ese momento. Así que las condiciones locales, ya sea en una iglesia local o situaciones en una familia, o por qué no añadir aún lo laboral, llevan a menudo a que muchos se desalienten. O sea, las situaciones que se viven muchas veces en la iglesia local o en la familia o en lo laboral, a menudo muchos se han desalentado y muchos han abandonado, de tal manera que en actitud podemos nuevamente decir, han querido arrojar la toalla, como coloquialmente se dice. Este tipo de personas requiere atención inmediata. Sí, si el diagnóstico está hablando de una persona desanimada, desalentada, es necesario inmediatamente intervenir. Si la iglesia es vista como un hospital donde acuden enfermos, necesitados, enfermos de su pecado, necesitados de ¿qué? De un antídoto que solamente puede proveer Cristo, el que es sofisticado, el especialista maravilloso, ¿sí? Que ha tenido éxito en todas sus intervenciones, porque obviamente es Cristo el único especialista que puede ayudarnos y puede finalmente tratar con el pecado desde raíz y ayudarnos a sanar, a ser libres. Así que necesitamos considerar esto. ¿Por qué razón? Porque este tipo de personas necesitan una atención inmediata y obviamente ser retenidos en las filas. Sí, ser retenidos en las filas, porque precisamente por el desaliento están ellos saliendo de su lugar, están fuera de lugar, como una actitud antideportista. ¿Sí? Necesitamos entonces mencionar también que la disciplina ejercida son de dos maneras. Una es formativa y otra es correctiva. ¿Y cuál es la formativa? La formativa viene a ser el antídoto proactivo preventivo. Es por eso que nosotros como disciplina necesitamos estar amonestando o estar anticipando finalmente la doctrina. Debemos anticipar, ¿sí? Como doctrina algo que pueda prevenir al creyente antes de que se vea en esa situación. Esa es una disciplina formativa, y la disciplina correctiva tiene que ver con finalmente profundizándonos en el mal, en aquella situación donde ya no se pudo prevenir o no se tomó en cuenta la prevención, inmediatamente a acudir y actuar para corregir inmediatamente el problema. Así que es un antídoto reactivo, ¿sí? Reactivo. La disciplina correctiva viene a ser un antídoto reactivo. Pero regresando al texto, vayamos parte por parte. Hablamos en el contexto de la iglesia. Obviamente la iglesia se ha visto también de otra figura o figuras que ha tomado la iglesia como rebaño, siendo Cristo el buen pastor, el único buen pastor. Y si Cristo ha sido representado como el buen pastor, y el buen pastor da su vida a sus ovejas, entonces la iglesia es vista también como un rebaño. Entonces estamos hablando de una oveja desanimada. Estamos hablando de una oveja desanimada, y obviamente ya no necesita ser más desanimada, sino alentada. Si somos honestos, en algún momento todos nosotros hemos llegado a sentirnos así, desalentados. Seamos honestos, en algún momento nosotros nos hemos llegado a sentir así, desanimados. Estos que están desanimados son hermanos que necesitan fuerzas para enfrentar los dilemas de su vida, los dilemas de la vida. Si estas personas necesitan fuerzas para enfrentar los dilemas de la vida, esos dilemas que Dios en su soberanía trajo a sus vidas o permitió en sus vidas. Dilemas como pruebas, como enfermedades, sí, dilemas como alguna pérdida familiar, son cosas que el Señor en su soberanía trajo a sus vidas o permitió en sus vidas. Ahora pensemos, ¿para qué o por qué Dios permite eso? Bueno, lo hemos visto en otras enseñanzas. Finalmente lo hace para su gloria, número uno. Y en esa manifestación que el Señor hace, o en esa obra que el Señor hace, a la misma iglesia la perfecciona, la purifica, la santifica, hasta que estemos recibiendo el carácter de Cristo. Así que
Si analizamos minuciosamente esta carta a los tesalonicenses, los creyentes probablemente manifiestan una serie de desaliento por varias circunstancias que en su presente vivieron. Veamos una de ellas. Capítulo 1, versículo 6. La iglesia estaba creciendo impresionantemente por causa del evangelio. Imagínense, el evangelio se estaba extendiendo y estaba creciendo esa iglesia impresionantemente, pero al mismo tiempo una gran persecución. El texto dice así, en el capítulo 1 de la misma carta, el versículo 16 dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que les ayudó a mantenerse firmes? Fue el gozo del Espíritu Santo por la predicación de la palabra. Y esto, fíjense nada más, a pesar de estar en medio de tribulación, la palabra vino a ser ese bálsamo para sus corazones. Vino a ser un bálsamo, vino a ser el antídoto para el desaliento. ¿A quién le gustaría sufrir gran tribulación? Ya que mucha tribulación puede desanimar al creyente. ¿Cómo qué tipo de tribulación? Veamos ahí, hay más contexto todavía, porque ellos eran perseguidos por seres que ellos amaban. Capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra de Dios que ellos padecieron, igual que Pablo, persecución por causa del evangelio. Entonces fueron perseguidos, al mismo tiempo fueron traicionados, oigan bien, por seres que ellos confiaban. No solamente perseguidos por aquellos seres que ellos amaban, sino también por seres en las que ellos confiaban. Y defraudados por los seres que ellos valoraban. Piense en un momento el familiar que usted ama, o a la persona en la cual usted confía, o en un momento a la persona que usted más valora, ser perseguido, traicionado o defraudado. Y más, si estamos hablando de un contexto dentro de la iglesia. Es interesante, hermanos, es interesante. Pero veamos otra parte más, capítulo 2 de la misma carta, de primera carta a los tesalonicenses. En su versículo 14 vemos que nos habla de que ellos tuvieron o pasaron por mucho sufrimiento. ¿Por causa de quién? De Cristo. Dice así en capítulo 2, versículo 14, dice: pues vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. O sea, Tesalonicenses estaba siendo imitadora de seguir a Cristo como lo hicieron a la iglesia de Jerusalén, en Judea. Dice: porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas. Aquí vemos por eso que no eran personas desconocidas, eran personas conocidas, eran personas vecinas o personas que eran parte de la familia o parte de sus actividades laborales. Así que también menciona que ellos padecieron burlas, traiciones, discriminaciones, humillaciones, hasta la muerte. También la muerte. ¿Y cómo lo sabemos? En el capítulo 4, versículo 13, dice: la muerte de los seres queridos y la esperanza de su muerte. Dice así el pasaje: porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Capítulo 4, versículo 13. Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Entonces, no tenían en claro la esperanza en Cristo. Sí, no tenían claro porque también había pasado una cosa. Ellos habían escuchado falsas doctrinas. La iglesia había dado lugar a escuchar falsos maestros. Estos falsos maestros anunciaban que Cristo, en una de sus malas enseñanzas, anunciaban que Cristo ya había llegado por su iglesia, ya había venido por su iglesia. Así que ellos, al dar cabida a esta enseñanza, a esta doctrina, no tenían claridad de la doctrina, no tenían claridad de esta esperanza en Cristo. Así que también ellos, por la persecución, habían sufrido pérdida de seres amados por esta tribulación. Y se imagina, era un cóctel de sufrimientos por causa de Cristo, de diferentes sufrimientos, de diferentes situaciones que se vivía por causa de Cristo. Así que
Los hermanos salvos por Cristo eran también cobardes y desanimados. Se sentían como un alma pequeñita, como lo hemos expresado, por los retos múltiples de la vida que les rodeaba. Así que los creyentes, ¿no desanimamos? Claro que sí desanimamos. ¿Los cristianos no desaniman? Claro que sí desanimamos. ¿No has desanimado alguna vez? ¿No has desanimado alguna vez? ¿O estás desanimado ahora? ¿Crees que en esta vida nada te podrá desanimar? Déjame decirte, mi hermano, que tú y yo estamos expuestos y no estamos exentos a desanimar en algún momento en nuestras vidas. No estamos. El pecado no solamente está en el desánimo. Si obviamente nosotros atendemos inmediatamente o nos atendemos o realmente somos atendidos inmediatamente por la palabra y el Espíritu. Y obviamente la palabra y el Espíritu no nos van a faltar nunca. Pero muchas veces al no aceptar esa ayuda, caemos en pecado, hermanos. Y en lugar de buscar cercanía y comunión con el Señor, lo que muchas veces se hace es alejarse más. ¿Por qué? Porque se siente uno desconcertado por las cosas que está uno viviendo. Por eso pregunto, nadie se cree, prácticamente nadie cree que va a ser desanimado alguna ocasión en la vida. Nadie cree. Si usted cree que no va a ser desanimado en la vida, piense en esto. Si usted cree que no, déjeme decirle que sí va a ser desanimado. Y no estoy diciendo que deseo que sea desanimado, no, al contrario, sino que tenga presente que mientras estemos viviendo en este cuerpo, vamos a ser desanimados por las situaciones que estemos viviendo en esta vida. Recordemos que por causa del pecado, nosotros también tenemos padecimientos de dolor y sufrimiento, angustia, y todavía lo que el mundo provoca por causa de esto, por causa del pecado. Y aparte Satanás, ¿sí?, también como opresor, ¿sí?, provoca ciertos malestares. Y recordemos que finalmente el Señor esto lo permite, finalmente ¿para qué? Para glorificación de su nombre y también para glorificación de su iglesia, para la gloria de Dios en su iglesia. Así que, hermanos, tenemos una gran responsabilidad y es esta: obedecer al mandato que tenemos en esta segunda categoría, que es animar a los desalentados. Animéis a los desalentados, es lo que dice. Es una orden, es un mandato. Animéis. ¿Qué significa o quiere decir? Consolar. Hablar al lado de tu hermano o tu hermana o tu prójimo. Colocarte al lado de tu hermano, tu hermana o tu prójimo. Eso es. O sea que los temperamentos van a ser distintos. Algunos son muy fuertes y explosivos. Sí, algunos hermanos son muy fuertes. Quizás al momento son desalentados, pero de pronto inmediatamente comienzan a recuperarse. Gloria a Dios por ello. Pero hermanos, hay otros que no. Otros son más pasivos y son frágiles. Y a ellos necesitamos ayudarles. No juzgarles ni criticarles, sino ayudarles. Es un mandato, hermanos, y debe hacerse con paciencia, porque eso lo vamos a ver en la cuarta categoría, pero debe hacerse con paciencia. Obviamente sabemos que si vivimos dentro del Evangelio y estamos viviendo la base del Evangelio, que es el amor y la verdad, hermanos, entonces nosotros debemos de manifestar lo que realmente creemos y tenemos, que es a Cristo. Necesitamos ser sensibles a nuestros hermanos que padecen en esta categoría. No somos como los legalistas que enseguida andan con el martillo juzgando y golpeando a las personas. Por lo regular es lo que muchas veces se hace. Por lo regular es lo que se ha hecho, que al no tener claridad de lo que se refiere a esta palabra, a esta escritura y a esta categoría, muchas veces por situaciones de insensibilidad y de indiferencia, esto habla mucho de pecado también en nosotros, pecado de impiedad, pecado de orgullo, finalmente de ser egoísta, pensar no en el hermano, no en el prójimo, sino pensar en nosotros. Fíjate que no nada más nos desvían de la razón principal, que es Cristo, y al no preocuparnos, nosotros lo que hacemos es inmediatamente juzgar la situación de nuestro hermano y de nuestro prójimo, y en lugar de ayudar, lo vemos únicamente, lo condenamos y lo golpeamos con martillo para que entienda, pero no es así.
Vuelvo a repetir, hay muchos que tienen un carácter muy fuerte y en momentos de desánimo se recuperan, pero hay otros que también se sienten muy frágiles, muy débiles y que necesitan tiempo y necesitan nuestra ayuda. Obviamente necesitan la ayuda del Señor, necesitan la ayuda de Cristo, pero la ayuda de Cristo siempre va a hacerse presente en la iglesia. La ayuda del Señor se va a hacer siempre presente en la iglesia. ¿Por qué? Por la predicación del Evangelio y el Espíritu el cual opera en nosotros. ¿Para qué? Para manifestar a Cristo. Los desanimados son llamados al ministerio y eso no lo vemos. Aún los desanimados son llamados, son personas llamadas al ministerio. Sí, al ministerio del aliento. El ministerio es un servicio. Así que si hay una persona desanimada, esta persona, siendo parte de la iglesia, es llamada ¿a qué? A ser alentada. ¿Y quién lo va a hacer? Obviamente es la palabra del Señor. Obviamente es la palabra de Dios. Ese llamado lo va a proveer la palabra de Dios y el Espíritu de la palabra, y el cual también el Espíritu opera en nosotros y en medio de su iglesia. Miren, los indisciplinados son llamados al ministerio, al orden o a ser amonestados. Así que los desanimados son llamados a ser alentados y consolados. ¡Qué bendición! Nos acercamos para ayudarle al desalentado y nos acercamos al lado del desalentado para alentarle. Recordemos que es una oveja del Señor. Sí, tu hermano es una oveja del Señor. El hermano de la iglesia es una oveja del Señor y también es tu hermano en el Señor. Y es llamado al ministerio, a que le sirvamos, a brindarle un servicio. Él ha sido llamado para que nosotros le sirvamos. No existen cristianos sin ministerio, como muchos argumentan. Muchos ni siquiera saben para qué han sido llamados. Muchos dicen, es que yo no sé para qué he sido llamado. Hermano, absolutamente todo creyente, todo cristiano que ha nacido de nuevo y que es parte de la iglesia, todos tienen un ministerio, todos tienen un servicio, todos desempeñan un servicio. Nadie queda sin servicio. Así que los desanimados muchas veces han llegado a decir que no tienen un ministerio. ¿Por qué razón? Bueno, es por esa razón que al no tener presente que esa situación, esa condición, han sido llamados para un ministerio, es terrible. Porque ni ellos saben que Dios los está llamando para que sean ministrados, para que sean atendidos por la misma iglesia. Ellos no se han enterado. Y por otro lado, los que también son parte de la iglesia ni siquiera saben qué es brindar un servicio y que el estar una persona desanimada, nosotros tenemos la responsabilidad en este pasaje que nos habla la palabra, como en otros más, de animar a los desalentados. Así que cada hermano en su diferente etapa de progreso y de santificación, sí, todo hermano, tiene una etapa. Hay un progreso de santificación, hay una etapa de madurez espiritual. Cada hermano, al manifestar esa etapa, tiene un llamado a ejercer y a involucrar su ministerio. Sí, si usted es una persona que se siente usted madura, se siente muy capaz, entonces, hermano, desempeñe ese servicio a los que no. Hemos visto la vez pasada que si usted se siente maduro, se siente capaz, entonces amoneste a los desordenados también. Ayudémonos a hacer esto. Pero si también usted se siente capaz, se siente muy maduro, entonces muy santificado, entonces ayude a los desalentados y hágalo con paciencia, en amor y verdad. Pero la iglesia no está fungiendo su papel, no está llevando a cabo este mandamiento. No, se ha minimizado, en lugar de ayudar, se ha ridiculizado, hermanos. Y fallamos en este tipo de áreas, en estas áreas. Fallamos. Así que la vida cristiana
¿sí? La vida cristiana no es un asunto denominacional. Sí, hay algunos que llegan a decir que la vida cristiana es un asunto de denominación, pero no es cierto, hermanos. La vida cristiana no tiene que ver con la denominación. No tiene que ver con un edificio de 4 paredes. No tiene que ver nada con un sistema religioso. La vida cristiana no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con una liturgia hueca, donde solamente por un lado hay un extremo de emociones sin fundamento y por el otro lado hay una liturgia supuestamente estructurada, pero sin sensibilidad. O sea, finalmente nosotros nos damos cuenta que por un lado han divorciado ambas cosas y han hecho estragos de lo que realmente significa la vida cristiana. Así que la vida cristiana es mucho más que eso. Es compartir la vida con Cristo, es compartir mi vida con Cristo y aparte compartirla con otros cristianos. ¡Qué maravilloso! Es compartir mi vida con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él compartió con nosotros obviamente su vida. Y al darnos su vida, ahora nosotros compartimos la nuestra con Cristo. Y no solamente con Él, sino también con los demás cristianos. Cada vez que veas la necesidad de un hermano, eres directamente llamado a ejercer este ministerio de amor y verdad para la gloria de Dios. Vuelvo a repetir, cada vez que veas la necesidad de un hermano, la necesidad que tiene un hermano que está desalentado, y vemos otras necesidades más, lo vimos la semana pasada, que cuando una persona llega a manifestar cierto desorden, te está pidiendo a gritos que lo amonestes para la gloria de Dios, por amor a Cristo. Como un padre cuando ve que su hijo está desordenado y no le hace nada, no le dice nada, finalmente lo que no ha comprendido ese padre es que el hijo le está pidiendo gritos, corrígeme a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Lo mismo es ahora, si tú como hermano, como parte de la iglesia, como miembro de la iglesia, si tú has visto la necesidad en un hermano, eres directamente llamado a ejercer un ministerio ¿de qué? De amor y verdad para la gloria de Dios. Y esto es alentar su vida. Es estar atento para ayudar. Tú no has sido llamado a ser un espectador, mi hermano. Cuando asumes tu responsabilidad, tú no has sido llamado para ser un espectador, sino que tu llamado es ministrar en la congregación. Ministrar en la congregación no es ahora lo que se ve como que pasas ahora y pones la mano encima de un hermano. No solamente es eso, sino que es prestar atención si el hermano necesita ayuda, es involucrarte con él, no solamente en un servicio, sino que también al final del servicio le puedes abordar y prácticamente le puedes preguntar, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te das cuenta? Cuando tú asumas tu responsabilidad, vas a llevar un ministerio, un servicio eficaz en la congregación. Muchas veces ese servicio se lo dejan al pastor, Muchas veces ese servicio solamente lo tienen los ancianos o los diáconos, o como se le llaman obreros, o como se le llama laicos. Muchas veces se le deja a ellos, o en otras ocasiones hasta solamente los miembros emplean comunión, pero no es así, hermanos. Obviamente eres un creyente, obviamente sí tienes una responsabilidad y hay un grado que debemos efectuar y con responsabilidad, debemos ejercer con responsabilidad según el grado que Dios te haya permitido formar parte de la iglesia, pero la labor es mutua, la labor es pastor e iglesia y pastor. Así que no eres solamente un asistente más y pasivo cuando te congregas. Muchas personas solamente van a la iglesia para sentirse bien, para ver qué es lo que hay, curiosidad. Muchos solamente se congregan para ser servidos en lugar de servir, pero no es así. Si la condición en la que tú estás pasando, estás siendo vulnerable y estás necesitado, obviamente no vas a poder servir. Necesitas ser servido.
Pero si Dios, nunca vas a estar así o nunca vas a estar siempre así. Pero en otras ocasiones Dios te va a dar la oportunidad de estar bien, pues ahora te corresponde a ti brindar el servicio, ayudar a los hermanos. ¿Se dan cuenta cómo es que hace falta? Es importante tener esto presente porque es un mandamiento para salud de la iglesia. Esto va a producir salud en la iglesia. No eres un asistente más, no eres un asistente pasivo, no. Dios te llamó con un propósito. Y ese propósito es servicio. Dios te ha llamado a ministrar, a servir. La realidad es que somos un cuerpo llamado a ejercer servicio los unos a los otros. Ahora veamos la parte de alentar. Ya hablamos de los desconsolados. ¿Qué es desconsolado? Es un alma pequeña, se siente vulnerable. Ahora vamos a ver cuál es la parte que ahora a nosotros nos corresponde, que es alentar. Alentar implica, más bien se debe a un estilo de vida en la iglesia. Alentar debe ser un estilo de vida. Implica el llevar a cabo un estilo de vida. Se habla de la iglesia como un estilo de vida donde solamente hay que ser felices, pero no es así. En la iglesia también tiene sus altas y sus bajas, tiene sus contratiempos, tiene sus dificultades, tiene sus momentos. Así que también en la iglesia necesitamos nosotros como iglesia tener este estilo de vida donde nos estemos apoyando mutuamente como parte del cuerpo de Cristo. Amonestar, como veíamos la vez pasada, cuando están desordenados. Pero en esta ocasión es alentar a los que andan desalentados. Es no dejar ir a los desalentados hasta que se vean alentados por la atención que ejerce la iglesia. Vuelvo a repetir, alentar a quienes, a los que andan desalentados. Es no dejar ir a los desalentados. No los dejes ir. Ya lo vistes. Dios te puso a una persona. Ya lo localizaste. No lo dejes ir hasta que se vea alentado por la atención que ejerce la iglesia, porque la iglesia no va a hablar de sí misma, sino que va a hablar de Cristo. Y si la iglesia vive a Cristo, va a hablar de Cristo. Y por lo tanto, como habla de Cristo, hay vida en lo que habla la iglesia. Porque el Espíritu de Dios está en la vida del creyente. Si somos solamente espectadores, nunca nos importará lo que pase a nuestro hermano o lo que les pase a nuestros hermanos. Si solamente cumplimos la parte de ser espectadores o asistentes, nunca vamos a tener la necesidad, nunca nos van a importar lo que les pase a nuestros hermanos. Si Dios te ha mostrado un hermano desanimado, atiéndelo, ya que es un llamado a servirle. Dios te ha llamado a servirle. Él necesita atención. Tú eres el paramédico inmediato para atenderlo. Así que eres tú el paramédico inmediatamente que lo lleva. Finalmente, después de haber tenido un buen curso con el especialista, tú vas a poder desarrollar cierta actividad para ayudar a los que están enfermos. Miren, hermanos, si Dios te ha mostrado un hermano desanimado, atiéndelo ya, inmediatamente. El postergar una llamada o el aplazar la atención para mañana, es como dijera alguien, el mañana puede ser nunca. El mañana puede ser nunca. Si tú eres un hermano desanimado y todavía nadie te ha notado, debes ser humilde para acercarte a un hermano o hermana y solicitar ayuda. Que ellos lleven tu misma carga, orar por la misma necesidad, luchar la misma lucha, correr la misma carrera al lado de tu hermano desalentado y caminar juntos hasta que Cristo venga. Miren nada más cómo el salmista dice en el Salmo 119, dice el salmista en sus versículos 25 y 28, dice: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra.
¿Qué idea te da este versículo? ¿Qué es lo que logras ver en el salmista? Obviamente ves a aquel salmista abatido, deprimido hasta desfallecer. Pero oye bien lo que él le pide a Dios algo. Y Dios usará la palabra, su misma palabra, para reverdecer lo que se está secando. Vuelvo a repetir, el salmista invoca a Dios y dice que le invoca que le ayude, que le asista inmediatamente, que vaya a él, que lo necesita. Obviamente le dice, y vivifícame conforme a tu palabra. El salmista tenía muy en claro que el consuelo, la vivificación en la vida está en la palabra de Dios. Y que la fortaleza también está en la palabra de Dios. Así que mi hermano, si tú no te congregas por seguir viviendo desalentado o por estar desalentado, le das más lugar al desaliento y no te congregas, mi hermano, lo que estás haciendo, estás despreciando un medio de gracia en la cual también hay otro medio de gracia que es la palabra, un medio de gracia que es estar en la iglesia, congregarte en la iglesia para que recibas también los beneficios como un medio de gracia, los beneficios de la palabra que te proveen. Oye bien, 3 cosas. La palabra te provee te ve crecimiento, te provee madurez y te provee eficacia en el servicio. Si tú no asistes, te estás perdiendo de estas ricas bendiciones. Obviamente, en esos tiempos de pandemia no podemos estar juntos, pero algo sí puedes hacer. Te puedes conectar en la misma hora en la cual estamos compartiendo la palabra y en unidad, en un mismo espíritu que estamos haciendo esto, estás recibiendo también la palabra de Dios. Y si quieres repetir después esta enseñanza, lo vas a poder hacer, pero recuerda, es la palabra y lo que la palabra también te pide es que tú te congregues, te reúnas. Cuando la iglesia local tenga la oportunidad de reunirse, lo vamos a hacer nuevamente con gozo, porque extrañamos hacerlo. Así que, ¿qué es lo que decía el salmista? Que él se sentía postrado, se sentía deprimido. ¿Acaso tú no te has sentido en ocasiones así? ¿Sabes qué? La fortaleza y la vivificación, o lo que es la vida, que te produce fuerza y gozo y levantarte del desánimo, es la palabra de Dios. Lo único que te puede ayudar es la palabra de Dios, indudablemente. Y el Espíritu Santo, el cual mora en tu vida. Sí, el Espíritu Santo que mora en tu vida, porque eres una nueva criatura, estará alentando tu vida con la palabra de Dios. Y aparte, Dios también va a usar, aparte de su palabra, va a usar ¿a qué? Dios va a usar a su iglesia. Va a usar a su iglesia porque Dios quiere usar a su pueblo. ¿Para qué? Para consolar los unos a los otros. Vuelvo a repetir, el consuelo que va a desempeñar el creyente no va a ser palabras huecas o palabras que muchas veces puede existir una buena intención. No, el creyente lo que va a hacer es que va a alentarlo con la misma palabra que él ha recibido, el cual lo mantiene fuerte, firme y con vida. Consideramos esto entonces cuando hay un desconsuelo. En el contexto de la iglesia siempre existirá y habrá consuelo. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo estará consolando a la iglesia por medio de la palabra y la misma iglesia efectuará dicho consuelo, dicho ministerio, dicho servicio. Por esta razón tenemos la responsabilidad de obedecer este mandamiento y ser sensibles a este llamado. Este llamado solo será eficaz si somos nuevas criaturas, llevando a cabo con amor y alegría el cumplimiento del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Spurgeon, escucha lo que dice Spurgeon: el amor es el único pañuelo que enjuga las lágrimas del que guarda luto. Solo el amor alcanza el corazón dolido y ese amor es transmitido y recibido por la persona más perfecta y exitosa. Esa persona es Jesucristo. Pero si permanezco en mi desaliento, fíjense nada más, por otro lado, si usted o nosotros llegamos a insistir, a persistir en nuestro desaliento y me empeño a continuar así, es muy probable que esté yo despreciando mi restauración
y al mismo tiempo desconfío de las promesas de Dios, de la palabra, de su palabra, y estoy mostrándome como un insensato que menosprecia la ayuda perfecta de el máximo consolador, que es el Espíritu Santo, y esto es pecado contra él y le contristamos. Si nosotros seguimos persistiendo en esta situación, vamos entonces a ir de mal en peor, y esto nos va a llevar a acciones o actitudes finalmente pecaminosas, donde estemos deshonrando a Dios y estemos también deshonrando a la iglesia por nuestra persistencia de insensatez. Es importante prestar atención y volver nuevamente a solicitar ayuda al Señor, a Él directamente y al mismo tiempo a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque necesitamos ser alentados. Ahora, por esta razón mi encomienda es hacerle un llamado a alentarle y de arrepentimiento. Venga Cristo, Él lo ama mucho y no lo va a amar menos si usted ha pecado. ¿Sabe por qué no lo amará menos si usted ha pecado? Porque Él de antemano ya lo sabía y lo conocía y fue a la cruz precisamente a morir por sus pecados. Pecados pasados, presentes y futuros. Él ya sabía que usted y yo somos imperfectos y que tarde o temprano en nuestro desaliento vamos a manifestarle esa insensatez y la desconfianza a su promesa. Pero Él no nos va a amar menos por eso. Al contrario, también nos hace un llamado de arrepentimiento y de confesar nuestra falta y de solicitarle ayuda. ¿Y qué creen? La ayuda vendrá inmediatamente porque el Espíritu, el cual mora en nosotros, nos fortalece, nos vivifica. Y más, si la palabra de Dios siga siendo un bálsamo sobre nuestra herida. Nuevamente, está aquí presente y necesario venir a Él. Usted no debe resistirse. Nadie conoce a usted perfectamente, pero venga, está Él aquí para enjugar sus lágrimas. Está el Señor aquí para sanar tu corazón, restaurar tus pensamientos. Está aquí para dar más de su gracia, porque usted lo necesita. Usted necesita bastarse más de su gracia. El hombre lo ha lastimado. Es probable que la misma iglesia a la cual usted lo ha desanimado, lo ha defraudado, y no solamente, sino algún familiar, algún compañero en el trabajo lo ha decepcionado, lo ha traicionado. Él lo sabe todo, Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Por eso usted debe venir hoy mismo a Él. Acérquese a Dios, ya sea en su iglesia local o buscar ayuda. Busque ayuda, urgentemente busque ayuda. No espere a que vengan a usted primero. Tome usted la iniciativa. Aunque es una responsabilidad de nosotros, los que sentimos madurez o fortaleza, ir a los débiles, aunque es una responsabilidad, es un mandato, pero si no es así, usted vaya y búsquela. Es necesario hacerlo. Acudir a nuestros hermanos unos a otros, es necesario hacerlo. Acudir a nuestros hermanos desalentados también, nosotros debemos hacerlo. Pero tome usted la iniciativa. Si usted no ha sido localizado, si usted no ha sido percibido, busque usted ayuda en los miembros locales de su iglesia. Por otro lado, hermanos, si el Señor nos ha mandado a hacer esto para alentar a los desanimados, y si el Señor le ha puesto a usted un hermano desalentado, cumpla con alegría y en amor y verdad y con paciencia este servicio. No sea solo un espectador o asistente pasivo. Sea parte de los servidores que recibieron este llamado a servir por amor a los unos a los otros, pero sobre todo por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Si no cumplimos con este mandato, hoy es a tiempo para ponerte a cuentas con el Señor. Pídele perdón por tu arrogancia, por tu egoísmo, por tu indiferencia con tu prójimo. Examínate si verdaderamente eres una nueva criatura. Porque si no lo eres, no lo vas a poder realizar. No va a ser posible hacerlo con eficacia. Te estarías engañando tú mismo y sería un esfuerzo innecesario. Es más desgastante todavía. Porque una nueva criatura refleja el amor de Cristo.
con servicio a los demás. Una nueva criatura está atenta, obviamente, a los demás. Sobre todo, esta nueva criatura está atenta a la familia de la fe, que es la iglesia. Obedece con amor y verdad, sirviendo al Señor. Así que esta segunda categoría, tómala en cuenta, no la deseches más. Sirvamos con amor los unos a los otros, animando a los desalentados. Oremos al Señor y que Dios prospere su palabra en cada corazón y la paz de Cristo more en vuestros corazones. Oremos a Dios. Padre, te damos muchas gracias por este mensaje, por esta enseñanza, por esta predicación, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que logre sembrarse en los corazones y llevarse a cabo para tu gloria, conforme a tus propósitos, para cumplir fielmente, Señor, con esta encomienda. Hoy en día se necesita de esta salud que provees a través de tu palabra para una iglesia desconsolada, para una iglesia desalentada, una iglesia desanimada por las situaciones que está viviendo en su entorno. Una iglesia necesita ser atendida. Obviamente tú has estado siempre ahí y que muchas veces somos nosotros los que no hemos cumplido con esta labor, con esta encomienda, con este llamado. Así que ayúdanos a trabajar en esta área, esforzarnos para hacerlo con eficacia y para gloria de tu nombre, Señor, y por amor a nuestros hermanos. Creemos, Señor eterno, que nos ayudarás con tu Espíritu Santo a realizar este trabajo, esta labor, que no es simple, no es sencilla, se requiere esfuerzo. Así que te pedimos, Señor, que sigas manifestando tu gloria y sigas manifestando tu nombre y sigas edificando y haciéndonos madurar para que te sirvamos con eficacia. Gracias te damos al saber que tú haces mucho más. Que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la participación de tu Espíritu Santo siga siendo con cada uno de nosotros hasta que tú vengas. Amén. Mi hermano, Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.